Bienvenidas, bienvenidos. Voy a hacer yo una breve introducción al ciclo y enseguida paso la palabra a Vicente González, que va a moderar la sesión. Lo primero que quería hacer es agradecer a Benedict, a Laura y a Eric su amabilidad de dedicarnos un rato de sus agendas para esta discusión, y como siempre a todos los que se incorporen y a los que se vayan incorporando les damos por agradecidos también. Voy a compartir un momento solamente los banners, las imágenes de los seminarios que hemos tenido, pero ya saben que hacemos este seminario, que es un segundo ciclo después del año 2021, sobre la percepción de que la región vive un momento complicado como pocos, ¿no? Comparable, aunque las circunstancias son diferentes, pero nos parece que es un momento tan complicado como el de los años 80, que dio lugar a los acuerdos de paz. Es desde luego el final de un ciclo que comenzó con los acuerdos de paz y con los paradigmas asociados a los acuerdos de paz, que parece acabado y que además coincide también con otras circunstancias complejas y cambio de ciclo también, y de paradigmas de desarrollo y muchas otras cosas, y de gobernanza y de multilateralismo y de integración regional, y todas las dimensiones del cambio de ciclo global. Coincide esto en un momento en el que no parece haber ninguna posibilidad de que los actores de la región y los socios externos y amigos externos sean capaces de forjar consensos, ¿no? Y por eso nos parecía que en este ámbito más bien académico, pues es especialmente propicio para ir construyendo algunas ideas, algunos puntos de partida para el debate, algo que en algún momento pueda servir para los consensos. Digamos, todo el bloque de personas invitadas a estos seminarios tienen cierta querencia, cierto interés por el enfoque regional del desarrollo centroamericano, y tenemos la experiencia de que la región, en momentos críticos de crisis como estos, lo regional, la dimensión regional del desarrollo y de la política centroamericana ha rendido sus mejores frutos en otros periodos, ¿no? Bueno, y esa es nuestra intención, generar un cierto consenso que pueda ser útil luego para cuando las circunstancias mejoren y cambien. Muy brevemente les recuerdo que este es el cuarto webinar del ciclo del año 2022. Hicimos un primer seminario centrado en los desafíos y las respuestas a la crisis en Centroamérica, que nos ayudó a enlazar con lo que habíamos discutido en el año 2021 con Marisa Ramos, Juliana Martínez Franzoni, Alex Segovia y Jorge Mario Martínez. Tuvimos un segundo seminario hablando de la transición de la agenda de desarrollo hacia una sociedad más verde, más justa, más digital. Veíamos que podía significar, qué significaba eso en Europa y qué podía significar en Centroamérica, qué significaba globalmente esa agenda, y nos acompañaron, Hugo Beteta no pudo en el último momento, pero nos acompañaron José Antonio Sanabuja, Andrea Costafreda y Elaine White. Y el otro día, en el penúltimo seminario que hemos realizado, estuvimos analizando la dimensión transformadora de la integración centroamericana, no tanto para medir sus problemas actuales, sino para ver cómo puede servir de espacio de consensos o para definir una agenda de desarrollo. Y participaron en este webinar Gerald Solano, yo, Elaine White y Marisa Ramos. Y hoy tenemos este seminario con Laura Oroz, Eric Herzberg y Benedict Bull, que modera Vicente González, centrado en bueno, qué actores son los que tienen capacidad de construir consensos en Centroamérica, si es que la tienen, ¿no? Vamos a poner un cierto énfasis en actores hoy. Pero dejo la palabra ya, dejo de compartir y dejo la palabra a Vicente para que introduzca la sesión. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro, y como hemos ido diciendo y como comentaba Pedro, muchas gracias a todos los que os habéis sumado a esta cuarta sesión de
nuestro seminario, a los que he venido participando en las anteriores, y como bien explica Pedro, en la lógica del discurso, del proceso que hemos venido desarrollando, este es un momento clave para reflexionar desde el punto de vista de los actores que pueden tener capacidad para construir estos nuevos consensos para la región en este momento tan clave, tan complejo, que yo creo que todos compartimos que Centroamérica está viviendo, ¿no? Desde la perspectiva nacional y desde la perspectiva regional. Para hacer ese, al igual que hemos hecho en los seminarios anteriores, para los que habéis venido participando, el proceso, la dinámica es sencilla, la lógica es que sea lo más fluida posible y, por lo tanto, en una primera parte tendremos las 3 intervenciones que hemos previsto, que ahora iremos presentando, de Laura Oroz, de Benedict Bull y de Eric Hesberg. Y luego abriremos un tiempo para debates, comentarios, reflexiones, sobre los que, a partir de los cuales pues, vayamos estableciendo este diálogo y construyendo, ¿no? una reflexión y un cierto pensamiento sobre la temática. Los ponentes ya lo saben, lo hemos comentado, pero en principio el tiempo previsto es para cada una de las intervenciones de los 15 minutos. Yo estaré pendiente del tiempo y prometo no ser insistente porque sé que todos van a cumplir. Y yo creo que eso nos permitirá cumplir con el principio del tiempo global previsto habitualmente para los seminarios, que es de hora y media, con la flexibilidad suficiente que creo que merece la pena en el caso de que tengamos que prolongar durante unos minutos más la reflexión. Entonces, si os parece bien, yo propuse a los ponentes simplemente seguir el orden que aparecía en el banner por mantener el criterio, y por lo tanto la primera intervención sería de Laura Oroz, que yo creo que todos, buena parte de nosotros la conocemos bien. Una breve reseña para presentarla, Laura, y te doy la palabra. Laura Oroz, como creo que es bastante conocida por muchos de nosotros, es una diplomática española, una joven diplomática española que ha trabajado en la Embajada de España en Abuya, en Nueva Delhi, en Hanoi, en Panamá, en Santiago de Chile fue su último destino como diplomática, como cónsul general, y bueno, aunque yo creo que la mayoría de nosotros la hemos conocido donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional, que ha sido en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ahí ha sido consejera técnica de cooperación con Asia, consejera técnica de cooperación regional con el África subsahariana, jefa de la unidad de apoyo en la Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe, que en época en la que tuve el placer de coincidir con ella cuando yo estaba en el Fondo España SICA, y jefa del Departamento de Cooperación con Países Andinos y el Cono Sur. Como todos sabemos, ahora Laura es directora de Cooperación con América Latina y el Caribe. Entonces, Laura, te cedo la palabra, 15 minutos aproximadamente, y a partir de aquí, pues el tiempo es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Vicente, sobre todo por lo de joven diplomática, que realmente ya no lo soy tanto, aunque me sigo viendo así. Os agradezco mucho la invitación, de verdad, porque, bueno, como decís, Centroamérica ahora mismo está en el punto de mira para todo el mundo, pero también para la cooperación española. En el caso de la cooperación española lo ha estado siempre, Centroamérica ha sido siempre prioritario. Todos los países, pero también Centroamérica como subregión. Así que para mí es un placer estar aquí, sobre todo porque creo que voy a poder aprender mucho de todos vosotros. Como ha dicho Vicente, yo no soy académica, mi carrera se ha desarrollado más bien en la gestión de la cooperación y, por lo tanto, seguramente no tengo un conocimiento de la región como el que tenéis vosotros, sino más bien el que nos aporta el estar encima de los problemas, el contacto con las instituciones, con las OTCs y el tratar de desarrollar esos proyectos de cooperación que, como he dicho al inicio, son prioritarios para nosotros en Centroamérica. Sobre la pregunta que planteáis de actores con capacidad para la generación de consensos, bueno, asumo que me toca hablar de la capacidad que tenemos los actores de cooperación, en este caso la Agencia de Cooperación Internacional, para esa generación de consensos en la región. A lo mejor por deformación profesional o porque estamos mucho en este tema últimamente, he enfocado esta generación de consensos hacia el promover diálogos a través de los que se generen consensos, hacia esa necesidad de un pacto social o de un contrato social en este contexto de crisis y especialmente de crisis de la democracia.
Digo de formación profesional porque creo que hay muchas formas, muchas vertientes para abordar esto, pero digamos que ahora mismo estamos muy focalizados como agencia en ese estudio, en ese diagnóstico sobre cuál es la situación de la región desde la perspectiva de la erosión, de la crisis de la democracia y cómo desde la cooperación podemos, como digo, favorecer el que las diferentes partes se sienten, dialoguen y lleguen a un consenso que permita en última instancia establecer los elementos sobre los que se basaría la negociación, en su caso, de ese pacto, de ese contrato social tan necesario para mejorar la calidad de la democracia en su desempeño y también la percepción que de ella tenga la ciudadanía. Entonces, como digo, me voy a centrar un poco en esto. Sobre la crisis de la democracia entiendo que hay poco que pueda deciros a vosotros. En Centroamérica hablaba Pedro de esta situación de crisis parecida a la de los 80, aunque diferente, se manifiesta de forma diferente, parecida en su gravedad. Y que yo creo que tiene su manifestación, en este caso más importante, precisamente en esa crisis, ¿no? En esa involución, en cómo estamos viendo que los gobiernos de los países centroamericanos no son capaces de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, como una ciudadanía cada vez más descontenta se revela de alguna forma contra ello, ¿no? Esa forma en que se acogió la democracia de una forma tan optimista en los años 80, en los años 90, yo creo que se ha visto de alguna manera traicionada, ¿no? Por unos gobiernos de élites que gobiernan para unas élites, como una de las principales características que identificaríamos como de esa crisis de la que hablaba de la democracia. Una cooptación de los poderes, no podemos hablar de que haya una separación clara de poderes y que está muy relacionada con esto primero, ¿no? Con ese gobierno de unos pocos para unos pocos y, consecuentemente, cómo esto redunda en que no se hayan reducido las desigualdades sociales y no se haya promovido un desarrollo inclusivo, un crecimiento sostenible e inclusivo como consecuencia de estos regímenes democráticos que se iniciaron en los 80, en los 90. La pregunta que nos haríamos aquí es si, a la luz de las estadísticas del Latinobarómetro, pero también de otras estadísticas y de las respuestas que está dando la ciudadanía acerca de la democracia, lo que está en crisis es el concepto de democracia en sí o cómo la democracia se ha ido desarrollando en los países centroamericanos, en este caso. Puesto que en muchas ocasiones entendemos que un líder político apoyado en un partido político llega al poder a través de unas elecciones que podemos considerar democráticas, pero posteriormente su desempeño una vez en el poder no es democrático. Entonces, ¿es este el concepto de democracia que puede tener la ciudadanía latinoamericana y es esto lo que en estos momentos está criticando? ¿Es esto a lo que se opone? ¿O es más bien pues, a una democracia que les ha decepcionado desde una perspectiva más general y que ya no sirve como sistema político? Entonces es ahí donde creemos que como cooperación sí podemos hacer nuestra aportación a la generación de ese diálogo para alcanzar consensos. Y en este sentido nos centramos, o podríamos centrarnos, partiendo de ese concepto de que el objetivo último es esa renovación de un pacto, de un contrato social, pues en los elementos del contrato, ¿no? En las partes del contrato, en el objeto del contrato. Las partes del contrato hacemos una reflexión de qué es lo necesario para promover ese diálogo que nos acerque a un mayor consenso, a unos mayores consensos. Y uno de los elementos fundamentales, sin duda, es que todas las partes estén integradas. Mencionaba al principio esos gobiernos de unos pocos para unos pocos, de élites para las élites. Y claro, hay una gran parte de la ciudadanía que está fuera de todo esto. Como cooperación nos interesa o nos ha interesado siempre y digo siempre porque desde hace yo creo 30 años, 35 años que la cooperación española ha empezado a trabajar en Centroamérica, yo creo que una de las líneas fundamentales ha sido siempre el trabajar con las poblaciones más vulnerables, el integrar a las poblaciones más vulnerables en lo que podría ser este proceso de diálogo. En este sentido, por quedarme con algún ejemplo, porque si empezamos a enumerar proyectos de la cooperación española, pues no tardaría un cuarto de hora. Puede que yo sí tardase un cuarto de hora, pero a lo mejor Marisa, que está aquí, podría tardar horas y horas porque conoce muy bien lo que hemos hecho en ese ámbito, porque como digo, es muy extenso, llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Pero por quedarme con un ejemplo de generación, de favorecer el diálogo desde la perspectiva de colectivos más vulnerables o cuyos derechos no han sido reconocidos, os hablaría del tema
en el marco del programa indígena, por ejemplo, hemos desarrollado desde hace mucho tiempo la línea de promover la consulta previa. La promoción de la consulta previa, que tiene muchas vertientes y que, por supuesto, no es fácil, la enfocamos precisamente desde esa perspectiva, el sentar a las tres partes que deben estar integradas en esa consulta, a los gobiernos, a las empresas, a los líderes indígenas, para que hablasen de cómo se debería promover esa consulta, de qué es lo necesario para que esa consulta se haga y qué es lo necesario para que esa consulta funcione. Y ahí, bueno, es una línea que, como digo, impulsamos o tratamos de impulsar con mucha fuerza y nos encontramos pues, con algunos de los elementos que ahora mismo se pueden extrapolar a este mismo diálogo y a esta misma problemática en la generación de consensos que vemos ahora, que es, de una parte, la falta de compromiso de los gobiernos en convocar esa consulta, de otra parte, la falta de entendimiento, de capacidad de las empresas o de voluntad de las empresas para negociar esa consulta. Muchas veces, digamos que lo que la empresa podía hacer ya venía predeterminado. Y, en tercer lugar, la falta de liderazgo. Y es aquí donde quería incidir entre los pueblos indígenas. Muchas veces de lo que se quejaban es de que el líder o la persona que negociaba solo lo era mientras defendía los intereses de un colectivo concreto. Pero si ese colectivo no estaba de acuerdo con lo que se obtenía como resultado de esa consulta, sencillamente se decía que esa persona ya no tenía capacidad para negociar y se nombraba otra. Es un ejemplo muy concreto de cómo esta falta de liderazgo incide muchas veces en eso, ¿no? Precisamente en que los problemas, las demandas o incluso los derechos de determinados colectivos no estén sobre la agenda, no estén sobre la mesa, no estén en la agenda política. Y, por lo tanto, con poblaciones vulnerables, entre otras muchas cosas, nos hemos centrado en la formación de líderes precisamente para que puedan promover la introducción de sus demandas, de sus derechos, del reconocimiento de sus derechos en las políticas públicas. Un segundo elemento sería la población, no es muy diferente de la anterior, pero sería la población desafectada, en el sentido de que es una población que ya no tiene interés en participar en el diálogo, en participar en los consensos. Y aquí nos referiríamos fundamentalmente, estoy hablando de forma muy general, sé que hay muchas vertientes probablemente, pero nos referiríamos fundamentalmente en estos momentos a la juventud. Si uno ve las estadísticas de participación electoral, en general son muy bajas en toda América Latina y en particular en Centroamérica, pero en toda América Latina. Pero si se analiza el porcentaje de población joven que tiene interés en participar de los mecanismos electorales, de los mecanismos democráticos, es bueno, sorprendentemente bajo, y esto evidentemente es un problema. Así que también nos interesa trabajar con la población joven en una mayor integración, en que realmente perciban que sus gobiernos, sus estados, sus sociedades están pensando en ellos y les pueden aportar algo positivo. También habría que trabajar con las élites. Es cierto que esta es una parte muy difícil, porque realmente cuando hablamos de sentarnos a negociar, a dialogar, generar consensos, al final lo que se está promoviendo a las élites es que renuncien a privilegios. Esta negociación de privilegios, en la que siempre van a tener algo que perder, es enormemente compleja, pero lo cierto es que también hay que trabajar desde esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué las élites están donde están? ¿Por qué? Bueno, en muchos casos hay que trabajar en temas de corrupción, hay que trabajar en temas de narcotráfico, que lo hacemos como Cooperación Española, pero también se puede enfocar desde la perspectiva a lo mejor un poco más naif, de decir, bueno, es que hay externalidades positivas en tener unas sociedades más seguras, en tener sociedades más democráticas. A lo mejor esa élite podría renunciar a determinados privilegios para conseguir otro tipo de beneficios, ¿no? En el contexto de estas externalidades positivas. Como digo, puede ser un poco naif, pero también es interesante enfocarlo así. Y, finalmente, al hablar de las partes, uno de los elementos en los que trabajamos fundamentalmente como cooperación es en el fortalecimiento institucional, relacionado precisamente con el promover una mejor prestación de servicios a las poblaciones más vulnerables, con que las instituciones realmente estén capacitadas para reconducir, para canalizar las demandas de la sociedad. En relación con este segundo elemento del objeto, de una vez que todas las partes se sientan a negociar, una vez que desde la cooperación intentamos promover que las diferentes partes, que la ciudadanía esté interesada en promover ese diálogo y en llegar a consensos,
la siguiente pregunta sería ¿hacia qué? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y es un poco lo que introducía al principio, cuando decía, queremos esta democracia que conocemos, queremos otro tipo de democracia, no queremos una democracia. ¿Cuáles son los valores que defendemos como sociedad? Y aquí nos encontramos pues, con sociedades polarizadas, con sociedades muy desiguales, como decía, y con sociedades que muchas veces no están definidas como sociedad hacia un objetivo común, ¿no? Precisamente también por todo lo anterior. Esto además nosotros lo vivimos, nosotros aquí me refiero más a España, porque en muchas ocasiones yo creo que el elemento de cohesión social que se ha buscado, que se ha tratado de buscar, ha sido el encontrar un enemigo, entre comillas, común, y se ha dado lugar a narrativas, en este caso contra la colonización o contra España, y a movimientos de decolonización en unas ocasiones más y en otras menos fundados, ¿no? más populistas. El encontrar ese enemigo común para encontrar más, para buscar más cohesión social, también es uno de los elementos que caracterizarían a estas sociedades. En el ámbito de esa polarización sí me gustaría referirme o de esa búsqueda de un enemigo común. He buscado un ejemplo que nos afecta más, pero creo que también podríamos integrar la criminalización de determinados sectores o determinados grupos, ¿no? Aquí cuando ha habido protestas sociales, cuando ha habido quejas contra el desempeño de los gobiernos, la respuesta muchas veces es criminalizar a quienes se están quejando. Yo aquí me voy un poco de Centroamérica y os hablo de Chile porque es como cuando me presentaba Vicente, ha sido mi último destino. Durante las protestas sociales en Chile, el discurso de la clase política estaba muy relacionado precisamente con eso, ¿no? Perdonad, con la criminalización o la deslegitimación absoluta de quienes estaban protestando, pues hablando incluso de bandas criminales, de grupos anárquicos, con lo cual trataba de hacerse que el resto de la sociedad, el resto de la población, viese a esos que protestaban pues precisamente como algo ajeno o como algo totalmente fuera de la propia sociedad, cuando muchas personas estaban legítimamente quejándose sin ningún tipo de elemento que pudiera justificar esta criminalización. Y en tercer lugar, y ya para ligarlo con el último punto que quería tratar, está el tema de la criminalización de los agentes extranjeros o de las ONGs. Igual criminalización es una palabra muy dura para esto, pero bueno, es cierto que a la sociedad civil o a las ONGs o a los agentes extranjeros que de alguna forma estamos intentando trabajar en la promoción de ese diálogo, de ese consenso, en muchos países centroamericanos se les está criminalizando, se les está reduciendo el espacio y se está intentando que no puedan efectivamente trabajar. Esto también es un tema que queremos abordar, obviamente, desde la cooperación. Más concretamente, en cuanto a ejemplos, como digo, más concretos de lo que estamos haciendo, pues me referiría muy rápidamente, porque sé que estoy agotando el tiempo, al tema, como decía, del fortalecimiento de las instituciones o del trabajo, entre comillas, con las élites, con los que están en el gobierno, desde la negociación de nuestros acuerdos de asociación con ellos. Es cierto que esto puede ser criticado, pero también es cierto que si no negociamos nuestros acuerdos de asociación como cooperación con las instituciones, nos resulta difícil ese diálogo, nos resulta difícil hacer una incidencia desde dentro. Es decir, tratar de que las instituciones tengan un comportamiento más democrático, más global, que integren a toda la ciudadanía, es más difícil si no tienes un diálogo con ellos. Así que también tratamos de fomentar ese diálogo desde la administración central, pero también incidimos mucho en el trabajo con las administraciones locales. Por supuesto, con la sociedad civil. Para nosotros es un elemento, disculpad, es un elemento fundamental el trabajo con la sociedad civil. El fomentar el que puedan tener espacios, el que puedan trabajar y sobre todo el que pueda haber una sociedad civil fuerte y que, como digo, tenga líderes sólidos que pongan sobre la mesa las demandas de la sociedad civil hacia sus instituciones. Con los organismos de integración, especialmente importante, como señalaban inicialmente Pedro y Vicente. Nosotros creemos que desde la perspectiva regional, desde la integración regional, se puede hacer incidencia en que mejore la situación, en que se favorezca ese diálogo, ese consenso, ese llegar a consensos en el ámbito nacional. Creemos que tiene
bueno, tenemos ejemplos concretos desde la cooperación española de programas con el SICA en los que sí ha habido una traducción en un beneficio directo para la población. Me refiero a algo como la compra conjunta de medicamentos. Pues el que la población vea que sus medicamentos son más baratos ya hace que tenga una percepción positiva de la integración regional, ¿no? Evidentemente, lo ideal sería que fuese mucho más allá, pero quería poner solo un ejemplo práctico de cómo trabajando con el SICA y con los organismos de integración regional también se mejora la situación de la población y su percepción de lo regional. Y bueno, como digo, me he centrado mucho o he tratado de centrarme mucho en lo que estamos trabajando ahora, que es, bueno, desde la cooperación española estamos ahora muy focalizados en favorecer el diálogo con las instituciones, con los diferentes actores, con los actores de la sociedad civil, con los políticos, con los económicos, con la integración regional, para la elaboración de un programa para el fortalecimiento de la democracia que al final lo que busca en última instancia es eso, es que todas las partes, toda la ciudadanía se pueda sentar a dialogar, a pensar a qué consenso quieren llegar, qué tipo de sociedad quieren tener desde unos gobiernos y unas instituciones que respondan a sus demandas. Es un objetivo evidentemente muy amplio, muy idealista, pero bueno, creo que como cooperación tenemos que tender hacia eso, ¿no? Hacia casi bueno, lo difícil, no voy a decir lo imposible. Y yo me quedaría ahí porque creo que ya llevo 15 minutos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Efectivamente, te has ceñido perfectamente al tiempo y además al contenido. De hecho, yo creo que ya muchos de nosotros empiezan a surgirnos comentarios, preguntas, pero vamos a intentar mantenerlos pendientes hasta que acabemos con las intervenciones. Seguimos como les planteaba, con la dinámica prevista, sencilla, la habitual, con los tres ponentes que teníamos previsto y siguiendo el orden que les comentaba, la segunda intervención va a ser la de Eric Hesberg, que creo que también es muy conocido por todos nosotros. Una breve presentación también. Eric es director del Center for Latin American and Latin Studies en la American University en Washington, D.C. Y bueno, como yo creo que todos, la mayoría de nosotros sabemos, entre otras cargo, entre otras tareas, ha sido presidente del Latin American Studies Association, ¿no? La LASA, la famosa LASA. En su labor puramente académica ha sido docente en universidades tan prestigiosas como la New York University, la Southern Illinois University, Columbia, Princeton, la New School, y su investigación se ha centrado principalmente en temas ligados a la política comparada en América Latina, a la economía política del desarrollo en la región y también especialmente la integración comunitaria de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos. Él ha trabajado además como consultora en asistencias técnicas con organismos internacionales de desarrollo, con gobiernos nacionales, con instituciones como la Fundación Ford, el Banco Mundial o la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. Eric, igual que comentaba con Laura, te doy la palabra. Tiene aproximadamente 15 minutos y de nuevo muchas gracias por sumarte a este debate de hoy. Excelente, muchas gracias, Vicente. Y quisiera agradecer a la universidad y también a Pedro por la invitación a acompañarles hoy. Pedro me pidió que enfocara en este contexto de la cuestión de la búsqueda de consensos para Centroamérica, que pensara en cuáles pueden ser algunos de los actores en Estados Unidos que podrían incidir en esta cuestión. Y confieso que yo no veo necesariamente actores en Estados Unidos que contribuyan a surgir consenso, pero sí veo actores que son relevantes a las dinámicas dentro de la región. Entonces, yo voy a mencionar tres espacios, digamos, tres ámbitos. El primero es el Estado, ¿no? Cómo Estados Unidos como gobierno interactúa con la región y condiciona la agenda de la región y sobre todo en estas cuestiones de gobernanza, de institucionalidad democrática y de desarrollo, digamos, en el tema del bienestar de la población. Un segundo conjunto de actores serían del sector no gubernamental, lo cual abarcaría desde las ONG hasta incluso grupos religiosos e incluso sector privado, ¿no? Que también todos ellos influyen
sobre el panorama en Centroamérica. Y por último voy a mencionar muy brevemente el tema de la población de centroamericanos radicados en Estados Unidos, que son millones de personas que mantienen lazos con sus países de origen y muchas veces de países a los cuales esperan algún día regresar, sea permanentemente o sea como un lugar que consideran su casa, igual como pueden tener su casa aquí en Washington o Los Ángeles o lo que sea. Primero, con respecto al Estado y a la política exterior de Estados Unidos, yo creo que es muy importante subrayar algo evidente, pero hay que subrayarlo, que es que el Estado no es un actor unitario, ¿no? Y son diversas instancias del Estado que tienen interacciones con Centroamérica, con sus contrapartes en los estados de Centroamérica y en algunos casos como sería el de la cooperación internacional a través de USAID y otras entidades con sectores de la sociedad civil en la región. Con respecto al Estado, yo subrayaría, sin embargo, y creo que lo hemos visto en los últimos, sencillamente, los últimos 18 meses, que importa enormemente quién controla el Ejecutivo, porque la visión hacia Centroamérica de la administración previa es muy distinta a la visión sobre Centroamérica de la administración actual. Y es importante subrayar esto porque no es de descartar la posibilidad que a partir de 2025 volvemos a una situación que caracterizó el periodo hasta noviembre, hasta diciembre del 2020, ¿no? Eso no implica necesariamente el regreso del Trump, pero sí implicaría el regreso del Partido Republicano a la ejecutiva. Y yo creo que en ese sentido habría continuidad de la época Trump a la época post-25 republicano con respecto a Centroamérica. Voy a enfocarme, sin embargo, en la perspectiva desde una administración Biden, que creo sí es distinta. Eh, eh, Tampoco tengo claro que va a facilitar la construcción de consensos en Centroamérica, pero tiene una visión acerca de cómo superar algunos de sus desafíos principales. Antes de especificar algunos de esos elementos, quisiera subrayar otro tema. A pesar de que hay una enorme diferencia en la forma de aproximarse a la región por parte de lo que ahora por parte de los dos partidos en Estados Unidos, sí están unidos en un tema principal que yo veo muy problemático, que lo que anima su política con respecto a Centroamérica es puramente el tema migración. Migración se ha convertido para ambos partidos en una situación, en un tema muy caliente, en un tema que no, que está siendo aprovechado demagógicamente en la política doméstica en Estados Unidos. Y entonces la complejidad y de hecho también lo positivo de la migración masiva está del debate, ¿no? Y entonces siempre que en esta administración o la que viene se habla del tema Centroamérica, se va a estar hablando del tema de la migración irregular. Ahora, las respuestas a ellos son distintas. La actual administración ha elaborado un discurso sobre cómo enfrentar a lo que llaman los root causes of migration, ¿no? Las causas subyacentes de la migración. Y enfoca más que nada en el tema de la institucionalidad, debilidades institucionales que facilitan redes de cooperación que debilitan la capacidad de los estados para proporcionar bienes públicos para la población. Eso, por su parte, genera una población que falta acceso a cuestiones desde escuela hasta salud, hasta seguridad ciudadana, y lo atribuyen sobre todo a esta cuestión de debilidades institucionales y especialmente cada vez más la narrativa
se arma alrededor del tema corrupción, anticorrupción. Y el contraste, por supuesto, entre esta administración y la anterior en este respecto es muy importante señalar. La CICIG se cerró porque el gobierno de Estados Unidos le dio luz verde a Jimmy Morales para que lo cerrara. A diferencia de cuando estuvo Biden con Obama, fue clave en la renovación del CICIG durante Pérez Molina. Igualmente en Honduras, la Maxi cerró porque la administración Trump le dio la vista buena a Juan Orlando para que lo cerrara, ¿no? Ahora estamos ante un contexto muy distinto en que Washington está empujando muy fuerte para que se arme comisiones híbridos de este tipo, es decir, combinando institucionalidad de los países con apoyo técnico y apoyo político por parte de organismos internacionales y con financiamiento prometido, y yo creo que se va a llevar financiamiento de la comunidad internacional, comenzando con el gobierno de Estados Unidos, por lo menos hasta 24-25, y luego veremos. Creo que un tema es ese tema del fortalecimiento de las instituciones para asegurar lo que podríamos llamar el imperio de la ley. Hay otras agencias, o hay ciertas agencias, porque enfaticé que el Estado no es unitario, que darían otras énfasis en cuáles son los desafíos principales. Por ejemplo, en todo el área de seguridad, y ahí incluyo no solamente al Southcom y el Pentágono, sino que también incluiría al Drug Enforcement Agency, la DEA, etcétera, etcétera, el Bureau of Investigation, FBI, etcétera. Ellos darían mucho énfasis en el tema narcotráfico. O sea, su explicación para las condiciones adversas suele rodear alrededor del tema de crimen organizado, ¿no? Mientras que lo que yo estoy viendo desde el Departamento de Estado es más bien este enfoque en calidad de las instituciones en la gobernabilidad democrática. Cosa que yo creo que es muy importante subrayar es que a mi parecer no hay un diagnóstico sobre las raíces de estas debilidades institucionales. Y ahí yo remitiría a nuestro colega que está aquí en el seminario, Alex Segovia, que recién publicó un libro muy importante sobre el capitalismo ineficaz e ineficiente que ha caracterizado a El Salvador a lo largo de más de un siglo y medio. Y yo creo que no hay un diagnóstico profundo por parte de los tomadores de decisiones acerca de políticas hacia Centroamérica de ese hallazgo fundamental de la investigación de economía política. Yo creo que hay una idea de que invirtiendo en mejorar ciertas fórmulas institucionales va a ser posible superar la crisis de bienestar que motiva los flujos migratorios más allá de lo que se puede organizar de manera regularizada. Y en la medida en que la preocupación principal de los tomadores de decisiones es esa migración, les convendría tener un diagnóstico más profundo sobre cuál es el problema, sobre los impulsadores del éxodo de población. Y eso yo creo que no es que sustituiría el enfoque con mecanismos de gobernanza, con institucionalidad que protegiera, que combatiera la corrupción, sino que también pondría en cuestión los paradigmas de desarrollo que van a ser clave para el futuro de la región. Y yo no creo que hay consenso en Washington sobre el tema de que hay que tener otro paradigma de desarrollo. Ahora, quiero decir un poco sobre el sector no gubernamental
Y ahí, de nuevo, muy variable. Yo diría desde el sector privado, de nuevo, lo que falta es una comprensión de lo fundamental de los problemas del capitalismo centroamericano. Yo creo que si hay consenso en Estados Unidos en el sector privado acerca del tema del futuro de Centroamérica, sería un consenso alrededor de la desregulación, alrededor del abrir de mercados, reducir barreras para las empresas. Eso cuando Laura hablaba de armar foros para pensar cuestiones de consulta previa, yo creo que sobre todo el sector empresarial no está allá. Debería, es muy importante, ¿no? Pero yo no creo que reconocen hasta qué punto es fundamental para crear un Centroamérica distinto, un Centroamérica de consensos, tener a la empresa privada participando, integrando en ese tipo de foro. Ni tampoco lo tienen claro los gobiernos de Centroamérica, pero yo estoy enfocando mis comentarios en Washington y en Estados Unidos. Y creo que el sector privado en general no está ahí. El sector privado no está buscando ceder las exenciones impositivas que busca como contrapartes para sus inversiones. Esta administración ha puesto bastante énfasis retórica en la idea de atraer inversiones de Estados Unidos. Yo soy bastante escéptico, pero hay un consenso dentro de la administración que dichas inversiones podrían ser impactantes. Sector no gubernamental con intereses en la región también incluye un gran abanico de organizaciones de sociedad civil comprometidos con temas de derechos humanos, con temas de protección de comunidades vulnerables, como mencionó Laura. Y creo que ahí sí hay consensos de que gran parte de lo que falta en Centroamérica ha sido sistemas de incorporación social. De nuevo, no sé si hay un diagnóstico de las dinámicas de poder subyacentes fundamentales al capitalismo centroamericano que explican por qué esas exclusiones siguen tan constantes. Pero sí, yo creo que estas cuestiones de injusticia y exclusión son centrales para animar las actividades de dichos grupos. Solamente como nota de pie de página, agregaría un actor no gubernamental más, que serían las iglesias evangélicas. Y ahí hay sectores en Estados Unidos con gran interés en la región, viajan a la región, transfieren fondos a la región y a veces tienen agendas políticas para la región. No hay que olvidarse los lazos muy cercanos entre redes evangélicos de Estados Unidos con Jimmy Morales, con Juan Orlando. Y ellos sí tienen una versión de futuros consensos en Centroamérica y tienen agendas políticas dentro de Centroamérica. Por último, quiero mencionar lo que me parece un grupo fundamental para un futuro más consensuado, más incluyente de Centroamérica, y eso es la población centroamericana que reside hoy en Estados Unidos. Y estamos hablando de más de 4 millones de personas. Y claro, hoy en día desempeñan un papel absolutamente fundamental a través de las remesas, en términos de lo que eso implica para los hogares de sus familias extendidas en Centroamérica. Es esencial como mecanismo de protección social, de tener las condiciones mínimas de bienestar. También es una fuente importante para la inversión y creo que en caso de que hubiese mejoras sustanciales en la institucionalidad de gobernanza, es posible que se movilizaría más inversión por parte de esos sectores. Lo que sí veo, y esto es más bien anecdótico, pero viene por parte de diversas investigaciones que hemos hecho en Estados Unidos, sobre todo en Washington, pero también
en Houston, en las afueras de la ciudad de Nueva York, en Los Ángeles, se nota cierto compromiso con grupos de inmigrantes en colaborar con sus comunidades de origen en cuestiones de desarrollo local, en cuestiones hasta de política local, de organización política local. Pero no hay sobre todo un compromiso con la transformación de los sistemas políticos a nivel nacional. Y eso en gran parte, y claro, hay excepciones. Acá en Washington había unas redes de inmigrantes hondureños que estuvieron muy activos en la campaña electoral que resultó en la pérdida por parte del Partido Nacional y fueron muy activos. Pero yo creo que en general lo que uno se ve es una cierta resignación, un cierto pesimismo sobre la posibilidad de construir alternativas en la región. Y en ese sentido, entonces, hay un withdrawal, ¿cómo se llama? Una marcha atrás, ¿no? Sobre la posibilidad de intentar incidir. Yo vi en los primeros meses de la administración Bukele cierto optimismo entre redes de salvadoreños viviendo acá, ideas de que iba a haber un cambio, etcétera, gran entusiasmo que quizás vislumbraba una mayor participación. Sospecho que ahora ha surgido un poco más de pesimismo, aunque no estoy seguro, y creo que ahí voy a concluir. Sí puede que haya señales de mayor participación por parte de grandes sectores de los públicos en Centroamérica alrededor de proyectos de consensos alternativos. Y en ese sentido, estoy de acuerdo con Laura de que la participación electoral en general en América Latina es baja, pero si miramos el caso salvadoreño en 2019 fue más alto y abrumadoramente en favor de Bukele. Y también es las legislativas y los sondeos de opinión pública nos dicen que esa opción autoritaria, populista, sí tiene público, ¿no? Hay cierto nivel de consenso alrededor de ello, lo cual yo veo como preocupante, pero ahí está. Y creo que en Honduras también vimos una participación electoral, en este caso, de rechazo de un populismo autoritario, de una criminalización del Estado hondureño, lo cual es quizás un señal un poco más esperanzador. Pero subrayo nada más para concluir que los consensos que surgen no necesariamente van a ser los consensos que nosotros pensamos pueden llevar a largo plazo a sociedades más justas, más inclusivas y más democráticas. Y ese hecho puede ser ya síntoma de las lesiones de sociedades que después de ese periodo de crisis de los 80 tuvieron una experiencia naciente de democracia, pero que ha entrado ahora en una situación de crisis enormemente profunda. Y ahí lo dejo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Eric. Apasionante tu intervención. Creo que de nuevo vuelven a surgir muchas inquietudes y ganas de reaccionar, de preguntar y de plantear cuestiones. Fíjate que me estaba acordando en esta última parte de tu intervención de que por casualidad hoy he leído un pequeño artículo que en el New York Times, en la versión para español, ¿no?, del New York Times, justo sobre el caso Bukele y esta curiosa dicotomía de crecimiento de la popularidad y reducción de las libertades civiles, ¿no? Un caso muy paradigmático. Siguiendo entonces con las intervenciones, pues, como te decía, pues planteamos cerrar esta parte de las presentaciones con la intervención de Benedict Poole. Una breve presentación también, como en los casos anteriores, si me lo permitís. Benedict Poole es catedrática de Ciencias Políticas en el Centro para el Desarrollo del Medio Ambiente de la Universidad de Oslo. Ella ha liderado durante 12 años la Red Noruega de Investigación sobre América Latina y actualmente es presidenta de la Junta Directiva del Instituto Nórdico de Estudios sobre América Latina en Estocolmo.
sus temas de investigación se enfocan especialmente en los ámbitos de la gobernanza global, la economía política y el medio ambiente, especialmente enfocado hacia América Latina, y un enfoque muy específico de su trabajo está muy ligado al tema, y claro, su participación hoy está muy ligado al tema que estamos tratando hoy, porque es las reflexiones sobre el rol de las élites en Centroamérica para el desarrollo de su sociedad y especialmente hacia la gobernanza ambiental. Actualmente Beni lidera 3 proyectos de investigación, uno sobre China y el multilateralismo latinoamericano, otro sobre el papel de las pymes en contextos violentos y otro sobre sanciones y los cambios económicos en el caso complejo de Venezuela. Benedict, al igual que en los casos anteriores, muchas gracias de nuevo por sumarte hoy, por intervenir, y toma en torno a 15 minutos para tu intervención y a partir de ella entramos en la fase de debate y diálogo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes con tantas capacidades para interpretar lo que sucede en América Central. Yo dije cuando acepté participar que tengo unas limitaciones y una es que no he trabajado mucho en Centroamérica en los últimos años. Y mis comentarios creo que van a ser un poco influidas por el hecho de que el único país al que he visitado últimamente es El Salvador. Y estoy siguiendo un poco lo que sucede en El Salvador, que es muy particular. También me dieron una tarea muy difícil porque identificar actores que pueden contribuir a un consenso y enfocarme en élites. Y eso es, es fue un poco difícil. Entonces no creo que voy a poder identificar algunas nuevas élites que pueden llevar este tipo de diálogo adelante, pero por lo menos ofrecer algunas reflexiones sobre cómo podría pasar. Y yo creo que es importante recordar que sí ha habido instancias donde cuando las élites, inclusive élites económicas, han contribuido a diálogos importantes. Obviamente los diálogos de paz, los acuerdos de paz, son instantes de eso y sobre todo en El Salvador, pero también poquito a poco en Guatemala, y algunos actores han sido también han apoyado en varias instancias, digamos, la implementación de los acuerdos, el debate sobre los acuerdos de paz. También ha habido otras instancias, hace unos 10 años había consejos económicos y sociales en El Salvador y Guatemala, experiencias que no necesariamente fueron muy exitosos, pero por lo menos hubo diálogos nacionales. Yo creo que ahora hay diálogos sobre proyectos particulares, como mencionó Laura, pero pocos diálogos al nivel nacional. Y entonces, pero entonces hay muchas preguntas. ¿Por qué había voluntad por parte de las élites en contribuir a diálogos y consensos nacionales en esa instancia? ¿Por qué ha fracasado básicamente en gran medida los acuerdos que resultaron, pero también qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo ha cambiado las élites? ¿Qué ha cambiado en el contexto nacional? Pero también creo que es muy importante ver cómo ha cambiado también el contexto internacional. Yo no puedo hablar sobre mi propio país en cuanto a como un actor en Centroamérica, porque es muy lamentable que Noruega se ha retirado básicamente completamente y no hay ningún interés aquí por hablar de Centroamérica. Pero ha habido bastante investigación sobre el tema de por qué participó o quería apoyar
los diálogos de paz, las élites del sector privado, en sobre todo Guatemala y El Salvador. Y algunas respuestas son que se sentían amenazados, se sentían que tenían que hacerlo, otro que pensaban que iban a contribuir a construir un país que iba a ser mejor para sus negocios, sus propios intereses. Y yo creo que aquí hay parte de las raíces por qué ha fracasado. Si uno analiza los acuerdos de este entonces, pero también muchos de las iniciativas que vienen desde afuera, y yo creo que eso es muy en la línea de lo que argumentó Eric hace poco, que están tratando de construir un tipo o también hay como presupone que existe una sociedad liberal, una economía liberal que quieren fortalecer a través de las instituciones básicamente liberales. Pero esta visión de una economía liberal y una política liberal contrasta con cómo en realidad el capitalismo centroamericano ha sido construido y ha funcionado. Y también creo que el nuevo libro de Alex lo plantea muy bien en su concepto del capitalismo centroamericano. Ha sido un capitalismo dirigido por unos pocos grupos empresariales que se han organizado en grandes grupos diversificados, en general dirigidos por familias, con cada vez más fuertes enlaces con empresas transnacionales. Y ellos controlan gran parte de la economía y mucho del superávit se mandan para afuera. Entonces es una economía donde queda muy poco espacio para todos los demás. A la misma vez siguen con el discurso de apoyar el emprendimiento. Si uno ve, por ejemplo, donde se pone el énfasis las élites si quieren contribuir en fundaciones, etcétera. Hay mucha énfasis en el emprendimiento y la posibilidad de establecer pequeñas empresas, pero estas pequeñas empresas tienen muy poco espacio para operar. Hay muy pocas posibilidades económicas. Contribuyen a un capitalismo que es profundamente excluyente en términos de qué tipo de espacios hay para los demás, los que no pertenecen a los grandes grupos o las empresas transnacionales, y también excluyente en el sentido de que ofrecen muy poco posibilidades para capacitación, para educación y para que la gente pueda surgir o subir a través de estas empresas y los grupos empresariales, gente que no pertenecen a las familias, a las élites económicas. Y yo creo que este contraste entre la visión que tienen para el país y cómo en realidad funciona el capitalismo de los países ha sido parte de la razón por el gran fracaso, porque no ha dado espacio para una inclusión social, solamente unos pocos derechos liberales y políticos. Y yo creo que esa visión sigue en muchos documentos, en la Alianza para el Crecimiento que firmó los Estados Unidos con El Salvador hace unos años. También querían apoyar a los sectores industriales sin pensar que los grandes actores económicos ya no eran industriales, eran parte de lo que Alex llama un capitalista rentista transnacional. Y yo creo que eso
el hecho de que es un capitalismo rentista, donde la gran mayoría de las élites en realidad tiene interés en el seguimiento de esta estructura de exportación de gente y importación de remesas, es fundamental para entender cómo funcionan los países. Y entonces, pero si uno ve cómo ha cambiado, las élites desde cuando yo los estaban estudiando hace casi una década, hay cambios muy importantes. Hay también, como siempre, hay continuidades, pero sí hay cambios. Y yo creo que en El Salvador hay un proceso de cambio de élites que no sabemos dónde va a llegar, pero creo que es muy claro y la élite tradicional se siente muy amenazado por lo que sucede, por el poder económico y político que el clan Bukele está como concentrando en sus manos. Pero más en general, yo creo que también la llegada de China como un poder internacional ha sido o va a ser importante. Y va a ser importante porque las élites económicas en Centroamérica están muy interesadas, en general, muy interesadas en aprovechar las oportunidades que surgen con nuevas inversiones chinas y también con acceder al mercado chino. Ahora hay pocos que en realidad han tenido éxito en el mercado chino. También las inversiones chinas en Centroamérica son por ahora bastante limitadas, pero abre un espacio nuevo para formar enlaces con un actor que no cuestiona la democracia ni el sistema de gobernanza, pero yo creo que el impacto más importante es que no requiere transparencia. Y si es algo que podría facilitar que los élites económicos en Centroamérica sería más como tendría que participar y apoyar algunas iniciativas de institucionales, sería el requerimiento de transparencia. Es un problema para nosotros como investigadores, obviamente, que hay muy poca transparencia sobre quiénes son los dueños de qué, etcétera, pero es un problema fundamental democrático también. Y entonces, yo creo que no veo grandes iniciativas, no veo algunos actores particulares con quien puedo apuntar que aquí son este grupo de élites puede ser los que pueden llevar un diálogo y contribuir a un consenso, aunque sí existen bastante empresarios individuales que quieren hacer que hacen trabajos interesantes para apoyar a la inclusión social, también que participa en diálogos, pero son ejemplos muy pocos en el gran contexto. Lo que yo creo que es necesario es empezar a cambiar, digamos, el discurso sobre hacia dónde puede o cómo construir un tipo de diálogo nacional y un consenso. Yo creo que todos nosotros extranjeros tendemos que hay una tendencia de que buscamos ejemplos de nuestras historias, nuestras maneras de organizar la sociedad y tratamos de apoyar a que haya procesos similares en otros países. Nosotros, los noruegos, somos culpables de eso todo el tiempo. Pero yo creo que un nuevo proceso en Centroamérica
tiene que tomar como punto de partida que Centroamérica está no solamente en una crisis democrática y económica, aunque estoy de acuerdo que si tú preguntas gente en la calle en El Salvador, yo creo que la gran mayoría no estarían de acuerdo que están en una crisis democrática, y eso también muestra las encuestas. Los que sienten la crisis democrática son los que oponen al gobierno. Entonces, eso es solamente un comentario aparte, pero yo creo que es una crisis democrática, económica, pero también fundamentalmente una crisis ambiental y de cambio climático. Y yo creo que un tipo de diálogo nacional que también involucra gente de la élite podría empezar no con los conflictos actuales, pero con otras visiones de qué tipo de región puede ser Centroamérica en el contexto de un cambio climático y todo lo que va a cambiar en el futuro. Es quizás un poco utópico, pero yo creo que es difícil llevar algún tipo de diálogo adelante sin tomar en cuenta todos esos cambios dramáticos en el mundo que sí. Termino ahí. Muy bien, muchas gracias, Benedicta. Abrupto, pero de repente vi el reloj. Nada, no, bueno, sí, puedes cerrar si quieres, ¿eh? O sea, tenemos minutos de margen. Está bien. Perfecto, sí. Muy bien. La verdad es que muchas gracias a los tres ponentes porque no he tenido que trabajar nada, ¿no? Me he dedicado a tomar notas como cualquier otro de los que estamos participando porque os habéis ceñido perfectamente a los tiempos y a los contenidos. Así que, bueno, creo que ahora abrimos un tiempo, ¿verdad, Pedro? Para el diálogo, el debate, para cualquier consulta o comentario que todos los que estamos participando queráis plantear. Yo voy a estar pendiente de, a ver si soy capaz de hacerlo bien, de las manos que vayáis levantando. Y si os parece bien, bueno, le voy a pedir a Diego, a nuestro ayudante de investigación, que también me ayude en la gestión para que no se me escape ninguna, que yo soy a veces un poco torpe. Si os parece bien, hacemos una primera ronda de comentarios. Si os pediríamos que fueseis lo más concretos posible en lo que queráis aportar al debate y abrimos una ronda luego de reacciones de nuestros ponentes, si os parece bien, ¿no? Siguiendo un poco la dinámica habitual. Entonces, he visto como primeras manos levantadas, y disculpad porque no me he dado cuenta de cuál ha sido el orden en el que se han hecho. Voy a ir nombrando tal cual las he ido viendo. He visto a Ricardo Sol. Si os parece bien, hacemos una primera ronda de las intervenciones que hay ahora levantadas. Ricardo, de Claudia, de Alex, de Jaime. Jaime Miranda había sido el primero. El primero, gracias, Pedro. Gracias. Pues entonces, si os parece bien, Jaime, empezamos con tu intervención y Diego me ayuda a ir gestionando las demás, ¿verdad? Pues Jaime, cuando quieras. Sí, gracias. Yo no sé, bueno, intenté ponerme en el video, pero no importa, lo importante es lo que uno hable. Quisiera comenzar un poco haciendo algunos comentarios, sobre todo en la parte final, me pareció interesante, porque yo creo que abona a lo que podría ser una interpretación más de largo plazo sobre lo que pasa en Centroamérica, y por supuesto que el libro de Alex abona muchísimo a saber qué es lo que nos está pasando en Centroamérica, ¿no? Y definitivamente habría que esperar. Yo creo que hay una parte que Benedicto no planteó, pero que Alex lo ha planteado mucho cuando presenta su libro, es el papel de Estados Unidos sobre Centroamérica, ¿verdad? El papel de Estados Unidos y su repercusión a lo que actualmente planteamos como crisis de democracia en Centroamérica. Definitivamente en este marco es que encontramos lo que es el capitalismo excluyente que nos planteaba Benedicto, ¿no? Ese capitalismo que definitivamente, ¿verdad? Es el origen a los populismos autoritarios, sobre todo en el caso, yo generalmente me refiero, ¿sí?
me refiero al caso de El Salvador. Me encantó también la segunda exposición, pero quisiera hacer tal vez alguna acotación. Desde los tres actores relevantes, el Estado, los no gubernamentales y la población en Estados Unidos, creo que al final no se ha hecho el verdadero estudio sobre la población en Estados Unidos. Y quisiera referirme a lo que tal vez se asemeja mucho más al concepto de transnacionalismo, ¿verdad? Generalmente lo estamos viendo sobre el marco del transnacionalismo económico y sabemos el impacto que tiene, por ejemplo, en la economía salvadoreña, las remesas y en otras economías de Centroamérica. Pero la parte cultural también se ha estudiado y quizás la parte social, pero donde no se ha estudiado quizás es lo que es el transnacionalismo político. Yo recuerdo recientemente, la semana pasada, un reportaje de un periódico salvadoreño donde planteaba que los primeros financiamientos del partido que está en el poder en El Salvador, los primeros financiamientos iniciaron allí en Washington, ¿verdad? Entonces, hay algo importante que habría que ver y estudiar y vamos más allá, ¿verdad? O sea, el impacto que tiene la remesa económica en función de las decisiones políticas. Tal vez no se ha estudiado. Recuerdo mucho, y tal vez Alex puede profundizar mucho más, el primer periodo del gobierno del FMLN en algún momento, lo que fue organizaciones alrededor de apoyo a ese gobierno partieron también en lo que mal se llama diáspora, pero es en el fondo la organización de salvadoreños en el exterior, ¿verdad? Entonces, habría que ver si realmente esto, otra cosa es lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Es cierto que tiene el gobierno salvadoreño un alto apoyo en la ciudadanía salvadoreña en Estados Unidos, pero también hay una especie de crisis. Entonces, esas crisis que hay ahorita en los liderazgos que apoyan al gobierno actual también dan inicio a posibilidades mismas de cambios alrededor de lo interno en el país. Hay sobre la base de otros esfuerzos y sobre las prioridades de políticas gubernamentales del gobierno de Estados Unidos, creo que es importante estudiar algunos esfuerzos que desde México o desde la CEPAL se ha hecho de tratar de ver la migración desde otra óptica y sacando o dejando toda aquella visión seguritista de la migración, buscando posibilidades en el marco de un enfoque sobre las raíces estructurales de la migración. Un poco la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Centroamérica va por ese tipo de planteamiento. Y por último, quisiera referirme al planteamiento de la directora de cooperación, Laura, de América Latina y su región. España, y porque he estado bastante directo en este marco, ha sido un cooperante muy importante en El Salvador y en Centroamérica, ¿no? Habría que ver en el marco de este análisis cuál es el nuevo diálogo que se ha generado con el gobierno, ¿verdad? Yo recuerdo claramente que muchos de los apoyos que se tenían eran sobre la base del problema de la reinserción y el ataque a la parte de seguridad sobre la base de intentar al máximo ver los orígenes de eso. Y hoy, en este momento, es prácticamente donde las medidas de política del gobierno actual van totalmente en contra de aquel planteamiento que se hacía desde la cooperación española, ¿verdad? Entonces, no sé si eso habrá cambiado o no habrá cambiado. Lo que se llama acuerdo de asociación, que se hace que es multianual, una de las prioridades era la parte
de trabajo con los jóvenes y que tenía que ver fundamentalmente con las causas que generan la violencia juvenil. Entonces, me parece que está la cooperación, en el caso de AECI y España, en un momento importante para poder impulsar algo que planteaba ella, que es la participación de la juventud. Y me parece que un buen cooperación y sobre esa base, una forma de ir construyendo consensos es una mayor cooperación con los organismos no gubernamentales y sobre la base de los conceptos de democracia, ¿verdad? Democracia participativa, Estado de Derecho, que son elementos centrales en el actual momento. Una de las causas del el total dominio del populismo en el caso de El Salvador es también la falta de una nueva generación de políticos jóvenes en el caso del país, ¿verdad? Y creo que la cooperación puede sobre esa base influir para construir mejores consensos y salir del actual momento de realmente el rompimiento de toda la democracia del país. El mayor consenso que el país ha tenido en su historia fueron los acuerdos de paz, ¿verdad? Y hoy prácticamente se intenta al máximo enterrar cualquier tipo de planteamiento sobre los acuerdos de paz, pero me parece que el marco de la cooperación, y estoy hablando de una cooperación mucho más activa, no sobre la base de la cooperación que intenta al máximo condicionar, es construir a largo plazo, ¿verdad? Refundar esos acuerdos de paz y sobre esa base trabajar sobre los principios que dieron origen a ese gran consenso nacional. Nada más, creo que sobre esto los países son muy peculiares, cada uno de los países, y en general es bien difícil hablar actualmente del sistema de integración centroamericana en una institución que está en totalmente crisis, ¿no? No hay en el actual momento un secretario general, hay diferentes contradicciones, es bien difícil sobre esa base en una institución que fundamentalmente trabaja con el dinero de la cooperación. Estoy hablando casi el 90% del funcionamiento del sistema de integración en la cooperación. Habría que ver, realmente discutir hacia dónde debe ir esa cooperación para no echarla en un saco roto. Gracias, muy amables, y gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Jaime. Tenemos otras 5 palabras solicitadas. Propongo organizarlas en 2 grupos de 3, de manera que ahora le daríamos la palabra por el orden en el que creo que han aparecido a Claudia Castro y a Ricardo Sol y a Claudia. Y ahí hacemos una pequeña ronda de reacciones de nuestros ponentes. Luego abrimos una segunda ronda y cerramos con la última intervención de nuestros ponentes, ¿de acuerdo? Así que, Ricardo, cuando quieras. Bueno, gracias Vicente y gracias Pedro por darnos esta oportunidad. Realmente demasiado, se dice por aquí, demasiado valiosa para este momento en el trabajo, en lo que estoy comprometido en este momento. Me encanta ver de nuevo una serie de rostros y de nombres que tenía ya algún ratito de no ver. No los nombro para no quitar tiempo, pero cada uno de ustedes sabrá lo cercano que hemos estado en algunos momentos. Quiero decir y contarles como punto de partida que hace un rato, unos días, unas semanas, me plantearon un desafío en El Salvador de contribuir a una propuesta de una opción por la democracia en El Salvador. Y empezamos, lógicamente, a tratar de trabajar desde la perspectiva hoy. Primero, el déficit social, entonces una democracia social, y el déficit ambiental, una democracia social y ambientalmente sostenible como elemento. Pero el problema es que el tema no se resuelve con solo
la conceptualización de ese proyecto y esa propuesta, sino tener un diagnóstico anterior. Y me encantó escuchar lo de Laura en varios conceptos que ella señaló, porque a partir de ahí empieza el tema del diagnóstico. Primero, no sé si uso algunas palabras que no escuché bien, pero hay una cierta traición a la democracia. En todo caso, lo digo yo, ¿verdad? Es una traición a la democracia que ha habido en El Salvador. Si no partimos de eso, estamos un poquito fuera de capacidad de entender el tema. Y por otra parte, el tema de los reclamos de la población, la inconformidad de la población con esa situación, con esa forma del ejercicio de la población. Entonces, resulta que cuando uno diagnostica y profundiza en el tema, encuentra lo que ustedes han señalado también, o los expositores han señalado, el tema de las élites, que son las únicas que han estado jugando democráticamente. Si las élites son las que han hecho su juego democrático. No quiero extenderme mucho más, sino señalar las coincidencias dentro de eso. Y por supuesto, la democracia y la decepción sobre la democracia no solo está claramente y reiteradamente señalada en las encuestas de Latinoamérica, de Latinobarómetro, sino la POP, etcétera, etcétera, y con situaciones interesantes en las que hay una crítica yo no diría que a la democracia, sino al estado de democracia en el que está la población, o sea, la democracia real que le están planteando a la población. Y luego cambios sustantivos a donde el apoyo a la democracia se vuelve, el caso de El Salvador, muy claro, de 1 año, 2 años, de un lado para otro, ¿verdad? Pero en fin, y finalmente, cuando se habla del tema de las élites, no quiero abusar porque ya Alex ha trabajado esto con gran extensión. Es ahí donde está el tema fundamental del asunto. Y por supuesto en los modelos de desarrollo. Quiero señalar que hay además de los trabajos excepcionales de Alex, en el trabajo que se llama algo así como el desarrollo humano en el Bicentenario, en El Salvador, hay un capítulo que se llama la caracterización de los principales modelos económicos en el país. Sin entrar en la forma y profundización que lo hace Alex, ahí queda bastante claro cómo es eso el fallo fundamental de lo que está pasando como trasfondo de lo que vemos en el epifenómeno del fracaso de la democracia. El paradigma del desarrollo está en cuestionamiento y es fundamental entrarle porque las élites se han defendido detrás de un pretendido juego democrático que no ha pasado más allá de un intercambio entre élites. Y finalmente quiero señalar como otro de los temas a profundizar en el diagnóstico, el tema de la relevancia para entender lo que pasa en El Salvador de la migración, no solo como fenómeno de remesa, sino como fenómeno social. Y hay dos cosas que llaman aquí la atención. Uno, que eso está asociado al tema de exclusión social, que también se ha señalado como elemento fundamental, y uno puede observar que El Salvador durante todo su ciclo histórico del siglo pasado y la inversión social en El Salvador ha estado chata, ¿verdad? Es la más baja y se mantiene en los elementos más bajos, con algunas variantes que no vienen al caso señalar. Y por el otro lado, como variable interesante de analizar también desde el punto de vista social, es la informalidad. La informalidad del 60% de la población de El Salvador se ha mantenido durante todo. Quiere decir que esa gente no necesita el Estado, ¿verdad? Cuando hay informalidad, no necesita el Estado. Y solo la necesitan ahora
Y por eso el gran apoyo que tiene el Bukele es para su seguridad. Y tiene las medidas de seguridad, porque esas maras, esas pandillas afectan a la población informal, a donde le sacan sus recursos de vivencia inmediata. Y entonces, tal vez, como hipótesis, por lo menos lo dejo planteado, como un elemento de ese tema que gobiernos anteriores fracasaron totalmente en enfrentar y hacerle frente. Y ahora sí, para terminar, la gran relevancia de un diálogo nacional sobre la democracia en El Salvador es fundamental. Por supuesto, relacionado con los elementos que acabamos de decir antes, ¿verdad? El modelo de desarrollo y el tema de la exclusión social como cuestión fundamental. Pero ese diálogo, y ahí va mi mensaje fundamental, ese diálogo no puede ser con los mismos actores que fracasaron en la construcción de la democracia en El Salvador. Tiene que buscarse nuevos actores diferentes y posiblemente hasta nuevas élites. Porque si hay algo que es interesante señalar, es que hay, al hablar de crisis de élite, nuevas élites que están llenando los espacios que pueden dejar las viejas élites. Por ahí lo dejo para no abusar de este gran privilegio que me han dado. Gracias. Gracias, Ricardo. El privilegio es que estés con nosotros. Una última intervención de Claudia, a la que también me alegro mucho de saludar, que hacía tiempo que no nos veíamos. Y si os parece bien, hacemos una primera ronda de reacciones de los ponentes. Y si somos capaces de gestionar el tiempo suficientemente bien, hacemos una segunda ronda de intervenciones y de reacciones. Claudia. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, agradezco muchísimo las 3 intervenciones, las escuché muy atentamente. Creo que nos dan muchas pistas para este diálogo. Decir que estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de un contrato social y también la necesidad de luchar contra la exclusión, que es parte del problema fundamental, pero para mí la exclusión también es una manifestación del problema mayor, que es la materia prima que tenemos los centroamericanos en términos de cultura política. Y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, para mí yo veo 2 Centroaméricas, ¿verdad? Es decir, la Centroamérica del Norte, la Centroamérica del Sur. Podemos ver en Panamá una cultura de diálogo que no existe en ningún otro país de Centroamérica. Y creo yo que las condiciones para los diálogos sociales que se han ido restringiendo cada vez más. Es decir, lo que está transitando El Salvador, ya lo transitamos nosotros en Nicaragua, ¿verdad? No vale la pena profundizar en las características del régimen que tenemos, pero lo que sí les podría asegurar es que mientras más se transita hacia el autoritarismo y hacia el totalitarismo, es menos las posibilidades de que exista un diálogo, porque no habrá élite que soporte el nivel de represión que hay sobre ellas y el nivel de castigo que hay, y lo vimos claramente en Nicaragua cuando la empresa privada se volcó a las calles junto a la población en el 2018 y hoy en día tiene a 3 de sus principales dirigentes en la cárcel en condiciones crueles, degradantes, inhumanas. Han bajado 30, 50 libras de peso, no los dejan ver, no les dan cobija. Es decir, el nivel de castigo que hay en un régimen totalitario para cualquier élite que intente dialogar o opinar es muy alto. Entonces, tal vez El Salvador tiene esa oportunidad de antes de llegar a los niveles en que estamos en Nicaragua se pueda hacer entonces una suerte de diálogo. Entonces, los actores y el contexto creo yo que están en una relación bidireccional. Es decir, el contexto también define la capacidad y la voluntad de los actores para dialogar. Y les puedo asegurar que entre más autoritario y más totalitario sea el régimen, menos incentivo tiene para dialogar. Entonces, los incentivos que tengan los actores para dialogar son importantes y lo tienen que considerar en el caso de Bukele, lo tienen que considerar en el caso de Xiomara y en el caso de quien esté en el gobierno de Guatemala.
que si no hay incentivos, si no hay ganar, no va a haber diálogo o va a haber un diálogo a medias, ¿no? Precisamente para cumplir un requisito, para congraciarse con los Estados Unidos o con quien quieran congraciarse. Y la otra cosa es que la importancia de nuestra cultura política es porque tampoco vamos a los diálogos, por lo menos en algunos de nuestros países, con un espíritu de ganar, sino de vencer. Y creo que tampoco eso ayuda ni abona en ningún diálogo, que es lo que hemos visto en los pocos diálogos que hemos tenido en Nicaragua en el 2019 para tratar de salir de la crisis. ¿Verdad? Entonces, es un tono pesimista, pero como ustedes saben, viniendo de Nicaragua, pues no puedo tener un tono optimista en este caso. Pero esperamos que sí hayan champions de la democracia que puedan trabajar más por nuestra región. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Para las reacciones, si os parece bien esta primera ronda, al menos podemos seguir el mismo orden de las intervenciones de los ponentes. Entonces, Laura, te doy la palabra. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todos, a los ponentes. Me han resultado muy útiles las ponencias y también a los participantes, obviamente. Para ir muy rápido, contesto solamente a lo que me parece que tiene más que ver con lo que sería la cooperación. A Jaime Miranda, en el tema del Salvador, en el tema de trabajo con los jóvenes, sí, desde luego es un tema fundamental. Ahora mismo en El Salvador nosotros intentamos seguir haciéndolo con sociedad civil, con los gobiernos locales a través de proyectos como los de Escuela Taller, y estamos negociando nuestro nuevo marco de asociación en el que introducimos el tema de Estado de Derecho, de ciudadanía. Sabemos que el compromiso probablemente de las autoridades con ese resultado de desarrollo será limitado, pero nosotros lo introducimos y tratamos de incidir en ello precisamente para tener ese marco, ese paraguas de trabajo con sociedad civil y fundamentalmente con los jóvenes. Es cierto que se tienen que involucrar, lo vemos así, no solo ya en el caso de El Salvador, en todos los países centroamericanos, en las reglas del juego, ¿no? En ser parte de la sociedad y involucrarse en el tipo de sociedad que quieren y en las reglas del juego por las que se rige esa sociedad, que esperemos, me parece muy interesante el comentario que hizo Eric, esperemos que lleven a un consenso que sí nos guste, pero es cierto que puede llevar a un consenso que no sea el que nosotros esperamos, el que nosotros queremos. Sin duda, me ha parecido interesante tener también esa perspectiva y, por supuesto, en el trabajo con el SICA es difícil, ahora mismo es difícil y estamos estudiando cómo reorientar nuestra relación con el SICA. Seguimos muy pendientes del sistema de integración y confiando plenamente en las oportunidades que ofrece, pero es cierto que la crisis no nos ayuda en absoluto a continuar por esta vía. En relación con la tradición a la democracia, era más bien, en mi caso, que los jóvenes se han podido sentir traicionados por la democracia y esto lo hacía como una referencia a lo que pasó con la crisis del 2008 en España, ¿no? Cuando hablábamos de, es que los jóvenes se sienten traicionados porque se les ha dicho que estudiando una carrera iban a vivir mejor que sus padres y resulta que ahora hay una crisis económica que les lleva a la emigración económica o a saber que no van a vivir mejor que sus padres. Entonces, heredaba un poco ese concepto de sentirse traicionados por lo que les han dicho que iba a ser. Pero aquí repito de nuevo esa idea de que a lo mejor lo que les han dicho que iba a ser o lo que les han dicho que era la democracia no es lo que pensamos. Y creo que alguien comentaba precisamente, ¿no?, las encuestas del Salvador y el hecho de que haya un gran apoyo a Bukele. El que alguien capitalice las demandas, aunque sea desde una posición populista, habiendo llegado al poder tras unas elecciones democráticas, y eso se ha percibido como democracia y como una posibilidad de respuesta a los problemas de los jóvenes. Y por último, me ha parecido interesante desde el punto de vista también de cooperación el tema que comentabas, Claudia, de cómo Nicaragua puede ser un referente hacia donde otros países no quieren llegar. Como en el ámbito de la cooperación regional, el ejemplo nicaragüense, por desgracia, nos puede servir para decir, no podemos llegar aquí. La cooperación tiene que intentar actuar para no llegar aquí. No me meto en la percepción de las sociedades o de los gobiernos, obviamente, pero como cooperación sí que el ejemplo nicaragüense, desde luego, a la vez que dinamita todo en Centroamérica, nos puede servir para dónde no hay que llegar para poder ser eficientes como cooperación. Y lamentablemente, hay países que siguen ese camino, ¿no? No digo que vayan a llegar ahí, pero que lamentablemente están siguiendo de alguna forma ese ejemplo. Me quedo aquí. Gracias, Vicente. Gracias, Laura. Eric.
Solamente una cosita, agradeciendo de nuevo las intervenciones. Sobre el transnacionalismo y la dinámica sociopolíticas de lo transnacional. Hay una literatura en sociología y algo en ciencia política sobre casos, ejemplos en que la política local la política a nivel local en México se condiciona por lazos entre comunidades de migrantes en Estados Unidos y las autoridades municipales, sobre todo en México. De lo que yo sepa, y puede que me equivoco, no han habido estudios de esa profundidad y extensión sobre ejemplos de esa dinámica en Centroamérica. Sí hay trabajos de sociólogos y antropólogos que estudian los lazos identitarios y familiares que son transnacionales, productos de ciclos de migración y de retroalimentación a las culturas y los hogares en los países de origen. Pero no conozco una literatura que piensa más allá sobre la dinámica estrictamente política. Sin embargo, sí es cierto, sin duda, que los partidos políticos y los candidatos a presidencia en El Salvador desde hace mucho tiempo han venido a Washington para recaudar plata, para generar publicidad, etc. Pero, pero no es lo mismo hasta el momento de tener a las comunidades de inmigrantes operando como fuerza política central en la región. Eh, y yo detecto, de nuevo, desde anécdotas del trabajo nuestro, que la apuesta que hacen muchos inmigrantes es en la sociedad en Estados Unidos, donde a pesar de que muchas veces son excluidas y discriminadas en importantes respectos, sobre todo con toda la cuestión de ambigüedades sobre documentación, al investigador la persona te diría, bueno, aquí por lo menos hay Estado de Derecho, ¿no? Y aunque a mí me excluyen, hay Estado de Derecho y es aquí donde me meto para intentar efectuar en el ámbito público. En mi país es todo corruptos y hasta que haya más confianza en las posibilidades de actuar en la esfera pública en su país, quizás no van a convertirse en actores protagónicos de la construcción de alternativas en Centroamérica. Solo una hipótesis. Perfecto, muchas gracias, Eric. Benedict. Bueno, muy brevemente agradezco todo el interés por el tema de élites, que sí es importantísimo. Solamente quería agradecer en realidad a Claudia por llevar el tema de Nicaragua y el papel que ha jugado en la élite del sector privado ahí. Y yo creo que puede ser quizás una inspiración para gente del sector privado de los otros países, que tienen que trabajar junto con los movimientos sociales y otros actores antes de que sea demasiado tarde, antes de que haya un régimen autoritario como existe ahora o totalitario en Nicaragua, donde no hay posibilidades. Es un ejemplo discutido en muchos países, también fuera de Centroamérica. Yo creo que va a ser un ejemplo importante. O no un ejemplo, no sé, algo de evitar. Muy bien, muchas gracias, Benedict. Pedro, no sé si con mi mala gestión de los tiempos te parece bien que dediquemos unos minutos a una segunda ronda de intervenciones para no pasarnos demasiado el tiempo, pero tampoco para no dejar pendientes las propuestas de comentarios, ¿no?, que teníamos. Una ronda breve y una ronda de reacciones también breve. Si nuestras ponentes pueden, estupendo. Siempre con el límite de las 2 horas, ¿no?, que ya habíamos anunciado. A ver si somos capaces de no agotarlo. Perfecto. Por ustedes, sobre todo. Muy bien. Pues si os parece bien, doy paso a las 4 palabras que tenemos pedidas.
sí me atrevo a solicitaros, y de verdad que me apena mucho pediros que sea lo más breve posible para que tengamos tiempo de que las reacciones de nuestros ponentes también vayan en la línea de lo que a todos nos interesa y nos dé tiempo a cumplir con el requisito del tiempo que nos decía Pedro. Voy a seguir el orden que en principio yo tenía anotado y Alex, ¿serías tú el siguiente en intervenir? Sí, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Muy bien, muy bien. Perfectamente, Sí, te perfectamente. escuchamos Ok, bien. es que estoy con el celular porque vamos a ver rápidamente. Yo creo que el problema, uno de los problemas para los consensos en Centroamérica es que en este momento hay un vacío, o más bien hay una asimetría de poder real a favor de los antidemocráticos. Y ese es el gran problema que hay, me parece, en Centroamérica. ¿Por qué? Porque, y aquí hay que analizar cada país. Si uno analiza cada país, el que tiene el control del Estado en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, etcétera, son actores importantes de élites que se oponen a la democracia porque no les conviene. Es decir, porque arropar la democracia significa ceder poder, renunciar a poder, y eso no lo van a hacer, simplemente no lo van a hacer. Entonces, y esta simetría de poder, ¿por qué se ha dado? Bueno, solo quiero mencionar por el tiempo, porque los dos actores que históricamente en Centroamérica han jugado, para bien o para mal, para dónde van los países, que son Estados Unidos y las élites, en esta coyuntura están bastante golpeados y diezmados en Centroamérica. Y yo creo que eso, o sea, Estados Unidos ha hecho un vacío de poder en la región. Con esto ya lo hemos discutido con Eric, con algunas gentes en algún momento. Es decir, las embajadas de Estados Unidos en El Salvador, por ejemplo, no tiene ninguna irrelevancia en este momento. Cosa que no ha pasado casi nunca en la historia. Ni digamos en Nicaragua. Entonces, y ahí hay que ver el vínculo entre élites y Estados Unidos. Una de sus principales, las élites no funcionan nunca por convicción generalmente, sino por necesidad. Y las élites económicas tienen una relación histórica con Estados Unidos y se mueven muchísimo en relación cómo Estados Unidos se mueve en la región. Y ahí, paradójicamente, yo veo que con ciertas élites hay una posibilidad. ¿Te fuiste? Hola, ¿me escuchan? Ya, sí, ahora sí. Perdón. Porque estas élites están a la defensiva y golpeadas, como bien decía Claudia. Es decir, en El Salvador, las élites están marginadas del Estado y marginadas de la política, ciertas élites. Es más, ANEP, que históricamente ha sido la principal fuerza política de la derecha, está absolutamente marginada. En Nicaragua, ni digamos. En Guatemala es un poco al revés. En Guatemala, porque hay un gobierno que ellos controlan, las élites están envalentonadas cierta gente contra la democracia. Pero en todo caso, lo que esto está creando, y voy a terminar, es una mayor división de las élites centroamericanas económicas. Y esa mayor división puede generar, hay elementos importantes para que en algún momento le apuesten a la democracia, ¿no? Por necesidad, ¿no? Como decía, y yo con esto termino, como decía Edelberto Torres, ¿no? Decía, las élites centroamericanas le apoyaron a la democracia porque creyeron que siempre iban a ganar. Y algunas ahora en Centroamérica la democracia las ha hecho perder. Y en ese sentido yo creo que hay un espacio para trabajar con ellas. Me quedo acá, discúlpeme. Hay que disculpar, Alex, gracias. Alberto Mora, tenías tú también solicitada la palabra. Sí, buenos días, gracias. Solo quisiera recuperar la pregunta que nos plantearon al convocar este seminario. ¿Cuáles son los actores
con capacidad de construir consensos en Centroamérica. Y bueno, lo primero que quería plantear era una pregunta que creo que ya Alex de alguna manera respondió, pero iba dirigida a Benedict, en relación con las élites y si realmente tienen un interés real en cambiar el estado actual de las cosas, si han mostrado, evidenciado algún nivel de apertura a favor de una mayor inclusión social y el fortalecimiento de la democracia. Y esto pues a partir de los estudios que tanto Benedict como Alex han hecho en el pasado. Y bueno, a propósito de los actores, me parece que difícilmente podríamos aspirar en la región a un consenso sin incluir aquellos sectores y grupos de población que históricamente han estado excluidos, como la población indígena, la población afrodescendiente, y, por ejemplo, los migrantes y los jóvenes, ¿verdad? Entonces, tendríamos que tener eso muy claro en el radar. Y finalmente, ¿consenso para qué? ¿Verdad? ¿Consenso sobre qué? Y creo que aquí hay un aspecto clave y es definir, bueno, como región, cuáles son nuestras prioridades. Y dentro de ese proceso de identificación de prioridades es clave, me parece, trascender la inmediatez y esas visiones de corto plazo que vemos que priman en las acciones tanto del Estado, de los actores políticos como el sector privado. Gracias. Muy bien. Tenemos otras dos palabras pedidas. No sé si nos atrevemos a pedir, y lo siento, de verdad que me da un apuro tremendo, pediros a Carlos Roberto y a Juan Alberto una intervención muy breve para que tengamos cierta margen de tiempo para la reacción de nuestros ponentes. Entonces, Carlos Roberto, si no te importa, y disculpa de verdad la insistencia por el tiempo. No hay problema, Vicente, te entiendo perfectamente. En realidad, bueno, ya Alberto adelantó algo de la duda que yo tenía, consensos sobre qué y para qué. Esa era una de las grandes dudas que me planteaba cuando yo veo el tema y me preguntaba cómo lo iban a abordar los ponentes y realmente los felicito porque no era una tarea fácil, dadas las condiciones actuales de Centroamérica, hablar de consensos. Y digo esto porque creo que estamos atravesando uno de los periodos de mayor fragmentación en Centroamérica. Y eso se evidencia cuando tenemos casi un año que no se puede nombrar al secretario general del SICA. Tenemos ahora esta postura tan radical de Nicaragua con la expulsión de la OEA. De igual manera, el hecho que República Dominicana, Costa Rica y Panamá forman una alianza para la democracia. No conozco exactamente los objetivos que tiene esta alianza, pero también entendería que es una forma de desmarcarse de la problemática del resto de Centroamérica y de tener una voz para señalar estas situaciones de falta de democracia en el resto de Centroamérica. Y ante esta serie de eventos tan particulares, mi pregunta era esa: ¿cómo podemos hablar de consensos y de actores que generen consensos en Centroamérica? Y yo quisiera, para no usar tanto tiempo, hacerle una pregunta muy concreta a Eric, porque me pareció sumamente interesante su enfoque y aun y cuando él señala claramente que no considera que se pueden identificar actores que estén generando consensos para Centroamérica, sí señala la importancia que tiene la influencia de ciertos actores en el comportamiento tanto político, económico como social en Centroamérica. Es evidente que en este momento al menos 3 países tienen una relación muy hostil, una relación muy áspera con la administración de los Estados Unidos. Indudablemente que la postura que adopta El Salvador, que adopta Nicaragua y que adopta Guatemala ante las recomendaciones y ante los señalamientos de los Estados Unidos e incluso ante las sanciones son posturas
muy controversiales y que generan mucha tensión. Y mi pregunta para Eric sería, ¿qué podemos esperar a futuro en la adopción de medidas por parte de los Estados Unidos? ¿Se van a recrudecer las sanciones? ¿Se va a aplicar algunas sanciones que tengan una repercusión diferente? Porque el momento lo que nos está indicando es que la lista Engel la ignoran, y el caso de Guatemala es quizá extremo, pero en todo caso, como que los mecanismos de sanción actuales o los señalamientos no han sido suficientes. ¿Qué podríamos esperar a futuro del posicionamiento de la administración Biden con relación al menos a estos 3 países? Gracias. Muy bien, Carlos. Y Juan Alberto, de nuevo, me da apuro no darte la palabra porque era el último que teníamos pendiente. Entonces, lo que sí de nuevo vuelvo a pedir, y disculpándome de nuevo, es que tu intervención sea lo más breve posible para que podamos escuchar la última ronda de intervenciones de los ponentes. Sí, no, clarísimo. Solo quisiera expresar, ¿se escucha? Perfectamente. Solo quisiera expresar 2 ideas. Una, recogiendo lo que expresaba Pedro al principio de que los aportes regionales pueden ser claves durante las crisis, y tomando en cuenta que hay espacios cerrados en Nicaragua y crecientemente en El Salvador, y creo que crecientemente también en Guatemala, que habría que aprovechar espacios regionales para realizar diálogos, y donde se puede participar a una serie de personajes que están excluidos de poder participar a nivel nacional. Y ahí se puede tomar en cuenta los diagnósticos que ha recomendado Eric y el diálogo sobre futuro de largo plazo que planteaba Benedicto. La segunda idea es que se tome en cuenta como actores para crear, llamémoslo, convergencias más que consensos, a los gobiernos de Honduras, de Costa Rica y de Panamá, que no se ha tocado aquí el papel que ellos podrían tener. Yo sé que eso involucra otra reflexión, pero solo lo quería poner ahí en la agenda. Gracias. Muchas gracias, Juan Alberto. Pues repetimos la ronda de reacciones. Laura, te doy la palabra. Muchas gracias. Nada, yo muy breve, agradezco las intervenciones de nuevo y simplemente, bueno, pues me quedo con un buen sabor de boca final porque creo que hay oportunidades, ¿no? Es una tarea difícil, pero habéis señalado algunas oportunidades. En algunos países esa debilidad de las élites, la posibilidad de que en el escenario regional el observar lo que está pasando en el país vecino nos ayude un poco a retraernos para que no pase lo mismo en el nuestro, desde la perspectiva del SICA, pero también desde la perspectiva que señalaba la última persona en intervenir, desde la perspectiva de Costa Rica, Panamá, Honduras, de esa alianza para la democracia que crean con República Dominicana y del cambio previsible que puede haber en Honduras. Así que, bueno, una pequeña nota optimista para el final. Muchas gracias. Gracias, Laura. Eric. Sí, bien interesante la pregunta de Carlos Roberto Pérez. La observación que yo haría, y es algo que se ve mirando el panorama mundial, cada vez más la respuesta de Estados Unidos a cualquier conflicto que tiene con o gobiernos en otras partes del mundo o personas concretas es imponer sanciones, ¿no? Hay problema X, sanciones, problema Y, sanciones, sanciones para todo. A mi parecer, yo he trabajado con la economía política y con colegas en Cuba desde hace más de 35 años y llevan 60 y algo años las sanciones, ¿no? Y no logran nada. Ponen sanciones sobre Irán, ponen sanciones sobre Putin para que no invade Ucrania. La respuesta a todo es sanciones. Pero yo no tengo ninguna confianza de que esas sanciones son particularmente impactantes. Es más, tienen más impacto muchas veces en las sociedades, en los supuestos beneficiados de cambios, que en las personas que son acusadas de ser fuente de los problemas. Entonces, yo no tengo nada en contra de la lista Engels, ¿no? Y yo creo que hay toda la buena voluntad por parte de las personas que están enfatizando estos aspectos de corrupción. En el caso nicaragüense, las dinámicas de represión salvaje, ¿no? Pero yo no creo que hay mucha razón para pensar que estas sanciones van a tener efecto.
Entonces, sí, yo anticipo que van a haber cada vez más sanciones sobre individuos en el caso centroamericano. Pero yo creo que uno de los temas ahora en Washington, y tiene impacto para Centroamérica, es que Estados Unidos, y eso lo dijo Alex, Estados Unidos tiene menos capacidad de imponer su voluntad en la región centroamericana. Ellos, la oposición, el discurso hacia Bukele es visceral. El saber que Juan Orlando era narcotraficante, etcétera, lo sabían. No podían hacer nada. Y entonces yo creo que esa relativa falta de capacidad de incidir es algo que no ha sido absorbido por parte de los tomadores de decisión, pero están viendo con frustración y un poco perplejidad el hecho de que Washington no parece no tener la capacidad de incidir. Entonces, respondiendo rápido, sí, van a haber más sanciones, pero yo no veo qué impacto van a tener. Muchas gracias, Eric. Cerramos con tu intervención, Benedict. Bueno, gracias. Solo para seguir un poco lo que dijo Eric, yo no he estudiado mucho las sanciones hacia Centroamérica, pero sanciones en otros contextos, sobre todo Venezuela. Y yo creo que no necesariamente son muy impactantes, pero pueden tener efectos no deseados, pueden contribuir a fortalecer a los líderes autoritarios que quieren derrocar. Entonces, y también contribuye a fortalecer los enlaces entre estos países y otros países como China, como Rusia, como otros. Entonces, yo creo que es una política que lleva muchos riesgos por los Estados Unidos y pueden disminuir aún más su posibilidad de actuar, su influencia en la región. Tuve una pregunta concreta que es muy difícil. ¿Qué interés tienen las élites en América Central en realidad llegar a consensos democráticos? Yo creo que es imposible contestar esa pregunta porque hay cambios de élites, hay nuevas élites, no solamente en El Salvador, aunque son más visibles ahí, hay un debilitamiento de algunas élites viejas, y varios de las élites, digamos, tradicionales por bastante tiempo ha llevado un discurso sobre la necesidad de fortalecer instituciones democráticas, instituciones y sobre todo, obviamente, de Estado de Derecho. Entonces, yo creo que la élite sí no es una cosa y que quizás lo que necesitamos es un nuevo estudio sobre las élites al nivel regional. Repetir cosas que hemos hecho hace una década, pero las cosas sí han cambiado. Muchas gracias, Benedict. Bueno, por mi parte, como moderador, daros las gracias tanto a los ponentes como a todos los participantes, porque creo que ha sido enriquecedor, muy enriquecedor. Creo que en el marco de las 4 sesiones que hemos cubierto del seminario, esta sesión ha cumplido el objetivo de ampliarnos, ¿no? Los ámbitos sobre los que establecer reflexión y también algunas propuestas y respuestas. Creo que todos nos debemos felicitar, menos yo que he gestionado regular el tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Antes de cerrar, creo que Pedro, ¿verdad? Querías hacer un comentario final relacionado con el último de los seminarios de conclusiones o de cierre. Entonces, por si quieres comentarlo ahora. No insisto en los agradecimientos, el tiempo, tenemos un público de ponentes, como decimos siempre, ¿no? Entonces es muy difícil pensar que podemos hacer estos debates tan cortos. Efectivamente, yo creo que habéis introducido algunos elementos muy, muy novedosos que nos ayudan a corregir determinados enfoques y planteamientos. Lo que yo quería decir solamente es que
vamos a empezar ya a sistematizar los 4 seminarios del ciclo de este año. Nos queda un 5.º seminario que ya anunciaremos por correo, que va a estar basado en esta primera sistematización y en un cuestionario que estamos haciendo el grupo de apoyo con ayuda de Alberto Mora, que nos ha dado algunas ideas. Un cuestionario que mandaremos a todo el mundo y vamos a tener una sesión sin ponentes, un poco de debate, ¿no? Plantearíamos las principales conclusiones y abriremos el micro a todo el mundo, y con eso cerraríamos el 12 de mayo a las 10 de la mañana hora de Centroamérica, 6 de la tarde de Europa. Con eso cerraríamos este ciclo. Tenemos preparado un seminario también abierto que irá por YouTube el 23 de mayo en Madrid, pero todo eso se lo cuento por correo, que es hora de acabar ya. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias. Y adiós. Adiós.